abrir la palabra de Dios en el libro de Nehemías capítulo 2 y le damos continuación a esta serie. Yo voy a leer el texto y hacer una breve introducción, pausar para orar y comenzar a adentrarnos en el contenido de la meditación, el mensaje de esta mañana. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Y dije al rey: si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey, y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Cuando se enteraron Sanballat horonita y Tobías el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel, y llegué a Jerusalén y estuve allí 3 días. La semana anterior habíamos comenzado, o más que comenzado, estuvimos exponiendo la oración que Nehemías elevó a su Dios. Y vimos cómo esa oración reflejaba el corazón de un hombre que verdaderamente vive y conoce y está en relación con el Dios a quien él adora. Vimos cómo esa oración reveló cómo esa persona vive con una preocupación genuina por el pueblo de Dios, cómo le duele el pecado de ese pueblo, cómo ese hombre tiene una oración que proclama la grandeza de Dios, cómo él se acerca de manera frecuente, recurrente a su Dios y lo hace con reverencia, pero lo hace al mismo tiempo con toda confianza de que su Dios le escuchará y le responderá. Cómo su hablar refleja la intensidad y el sentido de urgencia con el que él vive. Hablamos de cómo ese hombre conoce su pecado y mientras más conoce a su Dios, más perverso luce el pecado ante sus propios ojos. Cómo ese hombre conoce la palabra de Dios y se deleita en reverenciar el nombre de Dios. Y con eso entonces, con eso en mente, yo quiero que comenzamos a ver el tipo de vida que fluye de un corazón como ese. Padre, te alabamos y bendecimos. Te adoramos por la oportunidad de conocer la revelación de tu mente, de tu corazón, de tu voluntad para con nosotros. Tú derramaste tu bendición sobre tu siervo Nehemías. Yo te pido que tú derrames la misma bendición sobre tu siervo el predicador, de tal manera que él pueda honrarte, que pueda caminar por esta tu palabra santa sin deshonrarte en lo más mínimo, Dios. Que tu nombre sea exaltado, tu causa proclamada, tu Hijo adorado a través de la predicación, Señor. Que tu Espíritu nos asista tanto al que habla como al que escucha y nos una a todos al pie de la cruz. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Cuando comenzamos a leer esta porción de la palabra, tenemos que recordar cómo terminó la porción anterior. Nehemías había orado a Dios en el mes de Kisleu, que dijimos que correspondía a la
a la última parte del mes de noviembre y principio del mes de diciembre de nuestro calendario. Y a partir de ahí entonces nada ha ocurrido, Él nada ha dicho, nada ha hecho. 4 meses después, en el mes de Nisan, que corresponde a lo que sería fin de marzo, principio de abril, Nehemías tiene un encuentro con el rey donde él puede hablarle al rey acerca de lo que cargaba su corazón. De manera que entre la oración de Nehemías y esta oportunidad de conversar con el rey, han pasado 4 meses donde quizás si alguien hubiese conocido los planes de Nehemías, hubiese podido estarle diciendo a Nehemías, tienes que hacer algo, tú no estás haciendo nada, tú tienes que hablar. Y sin embargo, Nehemías estaba esperando todo el tiempo. Una de las decisiones más difíciles de todo líder de Dios es saber cuándo orar, cuándo actuar, cuándo callar, cuándo esperar. Y lo que hace más difícil conocer cuándo hacer una cosa u otra es la realización, por un lado, de que Él es falible. Él sabe que cada vez que Él toma una decisión, es posible que sea la decisión errada. Pero al mismo tiempo, Él tiene la responsabilidad de tratar de discernir lo que es la voz de Dios en medio del bullicio diario. Él tiene que discernir esa voz de la voz de su carne, la voz de la carne de otros. Y en medio de todo eso, entonces, llegar a una conclusión donde él pueda entender que Dios le ha dicho, este es el momento de actuar, de decidir, de hacer. Nehemías estuvo esperando todo este tiempo y en la espera, Dios un día le mostró que él había comenzado a abrir la puerta. Nehemías no ha dicho absolutamente nada, él ha estado frente al rey, él es su copero, él es quien prueba la comida, él es quien prueba el vino, pero Nehemías esperó hasta que Dios incluso orquestara el momento. Día tras día Nehemías estaba delante de este rey y sin embargo este día, estando frente al rey, él no es quien trae el tema sobre el tapete, es Dios que de alguna manera ilumina el entendimiento, el corazón, la mente del rey que ve tristeza en Nehemías y le pregunta a Nehemías, ¿qué te ocurre? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que está en tu interior? De hecho, yo sé que tú no estás enfermo, esto es tristeza de corazón. Y sin embargo, Nehemías en su diario, en sus memorias, anotó de alguna manera, yo nunca había estado triste delante de Dios. Es como tratando de decirnos, la tristeza que el Dios vio ese día no es mi manera, o no era mi manera usual de vivir, de ser. Esto es algo especial, coyuntural de este día. Y durante todo ese tiempo, estando él cargado con la situación de Jerusalén, sin embargo, él tuvo la posibilidad de servirle al rey de buen ánimo, de buen gusto. Y si hay algo que nosotros sabemos es que ese es uno de los retos del liderazgo, poder llenar su función en ocasiones, en las peores condiciones emocionales de su vida. Y Dios lo sabe y lo permite y lo orquesta de esa manera, no porque a Dios le importe poco cómo se siente su líder emocionalmente, sino que cuando Él está en las condiciones de debilidad emocional y física, Dios prueba que ciertamente su poder se perfecciona en la debilidad. Y Nehemías está ahí. Él es un hombre confiado, es un hombre que sabe esperar, es un hombre que no solamente confía en que Dios es un Dios fiel, sino que él confía en que Dios escucha su oración y responderá a su oración. Y él lo sabe porque él tiene evidencia de que Dios ha invitado a su pueblo a hacer precisamente eso. Nosotros hemos oído más de una vez, hemos leído más de una vez, clama a mí y yo te responderé. Mi responsabilidad es clamar, la de Dios es responder. Y en la espera entonces estar quietos sabiendo que Él es Dios. Y muchas veces cuando el líder está orando, otros quisieran que él esté hablando. Y muchas veces él está hablando, pero no con el hombre, no con la persona que tú quieres que él hable. Él está hablando con Dios, la conversación más importante que él puede tener. Él confía en su providencia, confía en su orquestación. Él sabe que nada le pasa a Dios por alto y él está en comunicación con su Dios. Él conoce. Él conoce que actuar fuera del tiempo de Dios tiene consecuencias. Pero él también sabe que esperar en el Señor tiene grandes bendiciones. Esperar en el Señor nos garantiza sus promesas.
Salmos 37, 34. Espera en el Señor y guarda su camino. Escucha. Y Él te exaltará para que poseas la tierra. La posesión de la tierra en este texto está íntimamente relacionada a la espera en el Señor. Lo que Saúl no supo hacer, él no supo esperar en el Señor y perdió la bendición que Dios le había dado. ¿Cuántos de nosotros, no sabiendo esperar, hemos perdido la bendición como Saúl la perdió? La posesión del sueño de Nehemías, Dios lo hizo posible cuando Nehemías supo esperar. La reconstrucción de las murallas. Y de esa misma manera nosotros tenemos sueños, planes, cosas que hemos orquestado. Y si no sabemos esperar en el Señor, muchas veces no podremos poseer la tierra como bendición. Esperar en el Señor no solamente garantiza sus promesas, sino que garantiza su bondad. Lamentaciones 3:25. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Nehemías le había pedido a Dios que le diera gracia, favor ante este rey. Y el día de la prueba, el día en que llegó el momento del encuentro, eso es exactamente lo que él obtiene. ¿Por qué? Porque aquellos que esperan en el Señor, la bondad de Dios le acompaña. Lo opuesto también es cierto. Dios no ha prometido su bondad que me acompañe cuando yo no he querido o no he sabido esperar en el tiempo o por el tiempo del Señor. Esperar en el Señor nos garantiza sus promesas, nos garantiza su bondad. Esperar en el Señor nos anima. Salmo 42:5, 42:11, 43:5. Escucha, una y otra vez. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. El salmista está teniendo un monólogo con él mismo. Su mente se ha percatado de que su corazón, su alma está triste. La mente recuerda las promesas de Dios. El alma está acongojada. La mente necesita decirle al alma, recuerda las promesas de Dios. ¿Por qué te abates? ¿Por qué luce tan cansada? Levántate, espera en Él. Y nosotros tenemos que recordar que cuando no podemos sentir a Dios con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, tú tienes que sentirlo con tu fe. De tal manera que tu mente pueda recordar sus promesas, su cuidado. Dios ha dicho, te cuidaré, te guiaré con mis ojos puestos en ti. De esa manera personal, cotidiana, diaria, continua, Dios ha prometido su cuidado. Te guiaré con mis ojos puestos en ti. Nehemías estaba triste, su alma estaba triste, su mente necesitaba recordar en ese momento, en ese día, las promesas del Señor. Recordemos que, lo hemos dicho tantas veces, Dios está más interesado en que sus cosas salgan bien que cualquiera de nosotros, que todo lo que nosotros pudiéramos estar interesados. Dios ha dicho que Él ha preparado obras de antemano. Mi responsabilidad es andar en ellas. Una vez yo ando en las obras que Dios ha preparado, es su responsabilidad hacerla salir bien. Dios tiene ese interés y en eso yo puedo descansar y relajarme y confiar en Dios. Mi espera en el Señor garantiza su promesa, garantiza su bondad, garantiza su ánimo y la espera en el Señor nos fortalece. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si los que corren y al mismo tiempo esperan en el Señor no se fatigan, ¿qué le ocurre a aquellos que sí corren, pero no esperan, no confían, se drenan? Ahora entiendes por qué tantos hijos de Dios se cansan tanto en el camino, en la carrera, en el caminar. Porque no solamente necesito esperar, no solamente necesito orar. Una vez yo comienzo a obrar, en el obrar yo necesito confiar. Es la no confianza en que Dios está en esto y la va a hacer salir bien, que me agota, me drena, me cansa.
Hablaba con una hermana esta semana y a manera de ilustración, de una forma muy práctica, le decía, es de esta manera. Tomas a 2 personas, le das las mismas tareas, las levanta a la misma hora. Ambas comienzan a trabajar. Una está confiada y relajada en el Señor, la otra está atribulada haciendo la misma tarea del Señor que la otra está haciendo. A las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía, a una le queda 10% de su energía porque consumió el 90% en su agotamiento emocional. La otra todavía tiene 90% de sus energías para el resto del día. Las mismas tareas, las mismas horas, levantada a la misma hora de la mañana, simplemente una ha sabido esperar y los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, los que confían en Él. Y los que no, agotarán sus fuerzas. Esa es la promesa de Dios. Nehemías es un hombre que supo orar, esperar. Y muchos de nosotros oramos y pensamos que porque ya oramos, eso es luz verde para actuar. Nehemías ora y pasan 4 meses y él no hace nada, no dice nada. Y ni siquiera este día él logró. Hay un tiempo de oración y hay un tiempo de espera. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. Lo único que sé es que Noé se pasó 120 años diciendo, va a llover, va a llover, va a llover, hasta que un día llovió. Pero la clave es saber esperar por el tiempo del Señor. Nehemías había estado cargado con la condición de Jerusalén, no se había atrevido a decir nada, y aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia, y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Tú no estás enfermo? Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. En esa ocasión, o en esos tiempos, los reyes no esperaban que ninguno de sus sirvientes en ningún momento tuviera una mala cara. Que ninguno podía lucir angustiado, triste, agitado, desconfiado, y parte de la razón era que como había sido común encontrar conspiración en contra de los reyes y muchos reyes murieron a manos de siervos muy cercanos, cualquier cara de disgusto, de tristeza, de preocupación podía ser tomada por el rey como una posible conspiración en su contra. De manera que Nehemías, conociendo eso, sabía que tenía que tener un buen rostro delante del rey. Pero en esta ocasión, él decidió dejar su tristeza ser vista, o ocurrió simplemente. Y cuando el rey le dice, tú estás triste, y él confiesa, yo tuve mucho miedo, Nehemías responde, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Nota cómo Nehemías fue directo, transparente, honesto. Nehemías pudo haber dicho, bueno, es que no estoy bien de salud. Pudo haber dicho, sabes, rey, no dormí bien anoche. O pudo haber dicho, sabes, rey, es que de vez en cuando uno se cansa. No, pero una de las características de un buen líder de Dios es que él es transparente, él es honesto, él es directo, y eso es exactamente lo que Nehemías ha hecho. Y Nehemías no solamente es honesto y transparente con el rey, Nehemías es honesto con las generaciones que le siguieron, porque esto está escrito en sus memorias, en su diario, y una de las cosas que Nehemías dice es, yo tuve mucho temor. Él se confiesa y lo escribe para que las generaciones posterior a él puedan conocer cómo él se sintió. Él está siendo totalmente transparente con el rey y con nosotros. Él ha alcanzado un punto de quebrantamiento donde su humanidad ya no puede ir más. Y él confiesa a nosotros su temor. Y alguien pudiera decir, bueno, pues entonces Nehemías, ¿de qué le sirvió su fe? Porque él no es un hombre de valor. No. Valor no es hacer algo porque yo no tengo temor. Si yo digo, yo voy a brincar ahí abajo y lo hago sin temor, eso no es valor, eso lo puede hacer cualquiera. Valor es
a hacer algo en medio del temor que tú estás experimentando. Eso es valentía. Donde el miedo, el temor no te paraliza, sino que conociendo el miedo que tienes, tú decides seguir adelante a pesar de. Ahora, Nehemías, no sé hasta dónde él pensaba que al rey le iba a importar tanto unas murallas destruidas, quemadas a 1500 kilómetros de distancia, en una ciudad que él nunca ha visitado, y unas murallas que no le iban a ofrecer ninguna protección al rey. De manera que, conociendo eso, Nehemías pudo haber dicho, bueno, rey, es que necesito ir a Jerusalén porque tengo familiares enfermos. Me ha llegado a mí rumor de que alguien está enfermo, de que tengo que ir a enterrar a alguien, que tengo que ir a ver a alguien. Pero no, Nehemías entendió, esto es lo que hay, esto es lo que el rey debe conocer, esta es mi razón y eso es lo que yo le voy a decir. El resto depende de Dios. Nehemías sabía que si Dios le iba a respaldar con la verdad. Y Nehemías habló la verdad, Dios honró su veracidad. Nehemías le dice, ¿cómo no voy a estar triste con la condición de la ciudad de los sepulcros de mis padres? Escucha lo próximo que ocurre. El rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Él no ha pedido nada. Nehemías ha respondido una pregunta. En esa ocasión tú no te atrevías a hablarle al rey más allá de lo que él te estaba preguntando. El rey le dijo, ¿por qué está triste? Nehemías le dijo, más nada. Y el rey le dice, ¿qué es lo que pides? ¿Cómo se percató el rey de que Nehemías tenía una petición? Yo quiero creer que Dios le movió en su corazón, Dios le dio discernimiento y Dios dice, esto debe obedecer a algo que él necesita. ¿Qué quieres? Dios le abrió la puerta a Nehemías de par en par. Esta es la orquestación de Dios. Cuando Nehemías entra a la presencia del rey, el rey le trae el tema, el rey mismo le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué pides? Nehemías sabe, Dios está detrás de mí, yo voy a entrar. Y esa es la mejor manera de hacer las cosas. Cuando Dios ha abierto la puerta, por donde tú simplemente vas a entrar. Esto es un hombre que confía en Dios. Son detalles como estos que te voy a dar ahora, lo que nos hablan del corazón de ese hombre. El rey hace una pregunta. ¿Qué pides? Nehemías no dice, bueno, rey, gracias, porque yo tenía varias cosas de qué hablarte. Oye lo que dice el texto. Entonces yo oré al Dios del cielo. Nehemías, otra vez, tú tienes 4 meses orando, tú vas a orar otra vez. Sí, yo no me atrevo ni siquiera a responder una pregunta de esta envergadura sin primero consultar con Dios. Me imagino más o menos algo como esto, el rey, ¿qué pides? En esos segundos, orando, no sé qué, pero me imagino, Señor, mueve el corazón de este hombre, dale sensibilidad, cuídame, dame gracia. Permítele ver. Y segundo después, responderle al rey. Eso nos deja ver el corazón de un hombre que confía en su Dios, camina con su Dios, vive en relación con su Dios. Y yo creo que eso es algo que nos ayuda a nosotros a entender cómo debiéramos nosotros caminar. Voy a hacer un paréntesis, un paro, porque veo algunas personas con frío, quizá pueden bajar un poquito la temperatura aquí delante. Y así nos calentamos más. Ok. Muchas veces son detalles de nuestro hablar que reflejan la condición de mi corazón. Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey. Si le place al rey, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, eso es tacto, pero honestamente no es solamente tacto. Esta es la forma diplomática en esa ocasión de hablarle a los reyes. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. El rey ha abordado a Nehemías, Dios ha escuchado la oración, porque la oración del hombre justo es poderosa y eficaz. Ahora nota que cuando el rey dice, ¿cuánto tiempo tú necesitas? Nehemías no dice, bueno, tengo que pensarlo, rey. Yo honestamente no sé, porque no sabía que usted me iba a hablar de eso hoy.
sino que Nehemías dice, no, yo le di un plazo fijo. En otras palabras, yo he planificado, yo he pensado en esto. Yo sabía acerca de la posibilidad de estas preguntas, de tal forma que no solamente yo tengo las necesidades, pero yo tengo un cierto plan de ataque, un plan de acción. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que confianza en Dios, que nuestra fe, ninguna de esas dos cosas son reemplazo de nuestra planificación. Que Dios nos quiere también planificando. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Le di un plazo fijo. Pero hay algo aquí también que yo no quiero que pases por alto. Y es que el texto no simplemente dice que Dios le envió, que el rey lo envió a Jerusalén, dice que le agradó al rey enviarlo. Hay una enorme diferencia entre, bueno, ok, te voy a dar el permiso, pero no te acostumbres, ¿eh? Ven rápido. Y otra es que con agrado yo quiero enviarte. Y de hecho, lo que él hace por Nehemías muestra que ciertamente al rey le agradó llevar a cabo este plan. ¿Quién está obrando detrás? Dios. ¿Cuándo? En el tiempo del Señor, porque Él hace todo hermoso en su tiempo, no antes, no después. Nehemías es un gran ejemplo de lo que implica orar, esperar, planificar y actuar. Y nosotros tenemos que, caminando con Dios, discernir cuándo hacer uno y cuándo hacer el otro. Pero hay un tiempo para cada cosa. Nehemías es un hombre de oración, pero es un hombre de acción. No podemos estar en un polo u otro. Hay personas en un polo que, oye, no hacen absolutamente nada. ¿Qué estás haciendo? Estoy orando. Y 6 meses después estoy orando. Y 1 año después estoy orando porque hasta el bombillo ellos quieren que Dios lo cambie. No, eso no va a ocurrir así tampoco. Pero luego hay otros que están siempre actuando, porque a Dios hay que ayudarlo también, tú sabes. Aquí uno no puede ser tan pasivo. Y hay muchas cosas que tú puedes hacer después de orar, pero tú no puedes hacer nada antes de orar. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer con eso, en lo que tú estás metido, para ser tan atrevido y comenzar a caminar en una dirección donde tú no conoces el consejo de Dios. Cristo vino y dice, yo no me atrevo a hablar ni siquiera mis propias palabras. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Si Cristo, el hombre sin pecado, el Dios hecho hombre, no se atreve a hacer nada en la dirección del Padre, ¿cómo nos atrevemos nosotros a hacer cosas semejantes? Pero necesitamos la espera. Y dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río. Este hombre tiene un plan. El rey lo tomó de sorpresa. Él sabe, le dio un plazo fijo de cuándo iba a regresar, aunque posiblemente ese plazo no se cumplió de esa manera, como veremos más adelante. Pero él sabe también, rey, yo he pensado en esto, yo necesito cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Oye, Nehemías había pensado no solamente en la madera de la muralla, la madera de las puertas, sino la madera de la fortaleza y la madera de la casa a la cual yo voy a ir, porque yo tengo que vivir en algún sitio, rey. O necesito construir esa casa o necesito reedificarla si está medio hecha, que me den permiso. Y el rey me lo concedió, porque yo era su copero, por el buen servicio que yo le he prestado, por la manera íntegra en que yo he caminado. No, nada de eso. Y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Si hay algo que el líder de Dios reconoce, no es su caminar, no es su integridad, no son sus dones, no son sus talentos, no es su preparación, es la bondad de Dios que hace hacer que las cosas ocurran en sus vidas. Nada más. Y Nehemías ha caminado con Dios, ha orado, ha esperado, pero a la hora del crédito, Nehemías, ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Por qué está ocurriendo? La bondad de Dios, no tengo otra explicación. Yo creo que nosotros necesitamos recordar en este punto, número 1, Dios no se agrada cuando yo no planifico, eso es irresponsabilidad. Pero al mismo tiempo, no le agrada a Dios cuando yo sobreplanifico, eso es falta de fe, falta de confianza.
Ni le agrada a Dios cuando no planifico, ni le agrada a Dios cuando sobreplanifico, porque ¿dónde está mi confianza? Yo no necesito cada T cruzada y cada I con su punto encima. Las T las cruza Dios y la I le pone Dios su punto. Yo necesito un plan general donde yo entienda que Dios me está guiando y permitir y dar espacio para que Dios entre, cambie mis planes, dirija mis planes, enriquezca mis planes, redirija mi dirección. Dios no se agrada cuando no oramos, eso es autosuficiencia. Pero Dios no se agrada tampoco cuando nosotros nos dejamos paralizar por el temor, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de timidez, Él nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. ¿Dónde está el poder del espíritu que he puesto en ti si el temor te paraliza? Eso no agrada a Dios tampoco. De manera que necesitamos ese balance a los Nehemías, de valor, de discernimiento, de sensibilidad, de humildad, de confianza, de fe, de espera, de planificación y en el momento de acción. Por eso es que Nehemías se ha convertido en uno de los mejores modelos de liderazgo del Antiguo Testamento. Es una combinación rara lo que este hombre poseía, a pesar de ser simplemente un copero. Más nada, un laico, como cualquier otro. Tomó las cartas, le pidió las cartas al rey, y el rey le dio cartas. Fui entonces a los gobernadores de más allá del río, versículo 9, y les entregué las cartas del rey. Y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Cuando se enteraron Sanballat horonita y Tobías el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Nehemías pidió cartas, el rey le dio cartas, oficiales y hombres de a caballo. ¿Increíble esto? Ahora, ¿recuerdas que Esdras en una ocasión, cuando iba a regresar, le había dicho al rey que el Dios de los cielos honra o está detrás o cuida, protege a los que confían en Él? Y Esdras dice en un momento dado, hicimos ayuno y oración por nosotros, por nuestros pequeños, porque no nos atrevíamos a pedirle al rey protección, porque ya le habíamos dicho que Dios nos protege. Y se fue sin protección. Nehemías no ha hecho algo diferente que Esdras. Nehemías no le dijo al rey, dame hombres de a caballo y oficiales. Él le pidió cartas. El rey le concedió hombres de a caballo y oficiales y él los recibió. Ahora quizás hay otra razón por la diferencia. Recordemos que Esdras fue como sacerdote a reconstruir la vida espiritual del pueblo. De hecho, el rey le dijo a Esdras, cuando llegue allá, enséñale a tu pueblo las instrucciones de la ley de tu Dios al que no la sepa. Él va con una función sacerdotal, Nehemías va en una función oficial, gubernamental, él va como gobernador. Y quizás eso también explica la diferencia, por qué uno se va escoltado y el otro no. A mí como pastor no me luce bien andar con una pistola en el cinto. Pero un oficial de la policía, un oficial del ejército, un oficial de la fuerza aérea o de las fuerzas armadas, con su uniforme, él debe portar su arma, eso es parte de su investidura. Bueno, quizás esa sea parte de la diferencia entre uno y otro. Pero en este caso el rey proveyó la protección sin haberla pedido Nehemías. Ahora, este individuo de nombre Sanballat horonita, tan pronto oyó que alguien estaba interesado en el bienestar de los hijos de Israel, se disgustó. Comenzó la oposición. El nombre Sanballat suena a opositor, Sanballat. Y Sanballat horonita y Tobías, se piensa que Sanballat era el gobernador de Samaria, la parte norte donde las 10 tribus habían estado y habían sido llevadas al exilio. Y ahora Tobías, probablemente el líder o gobernador de la tribu de los amonitas, ellos dos oyeron y se disgustaron, claro, porque cuando tú comienzas a hacer algo para Dios, inmediatamente comienzan los disgustos y la oposición. Dios planificó un jardín en el Edén, puso una pareja, se levantó la oposición. Dios eligió un pueblo en el Antiguo Testamento, le cuidó, le guió, le protegió, y todo el tiempo hombres malvados se opusieron, lo oprimieron, lo esclavizaron.
Dios levantó una iglesia en el Nuevo Testamento y tiene 2000 años siendo perseguida. Pedro quería ir a la cruz, Jesús quería ir a la cruz y Pedro quería oponérsele. Cada vez que tú quieres levantar algo para Dios, estamos buscando batalla. Recuerda eso. Cada vez que quieres hacer algo para Dios, en buen dominicano está buscando pleitos. Y un buen hijo de Dios, que representa a Dios, que se identifica con su causa, que echa y que levanta o trata de levantar algo para Dios, es un buscapleito con el reino de las tinieblas, que va a usar el reino del mundo, de este lado de la gloria, para hacerle oposición. Y ahí está Nehemías. Y llegué a Jerusalén y allí estuve 3 días, hasta ahí llegamos, versículo 12 ahora. Y me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie de lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén, y no había ningún animal conmigo, excepto el animal sobre el cual iba yo montado. Nehemías conoce algo que todo buen líder debe conocer. Cuando él comienza a planificar algo, cuando él comienza a tratar de levantar algo para Dios, en su etapa temprana, en su etapa inicial, él necesita prudencia, silencio, confidencialidad. Él sabe que las oposiciones se levantan temprano. Él no necesita eso, Dios no necesita eso. Él necesita estructurar un plan, tenerlo bien organizado, y cuando el plan va a ser implementado, dado a conocer. Nehemías se levanta de noche con unos pocos hombres, cubierto por la oscuridad de la noche, a inspeccionar las puertas, a inspeccionar las murallas, no sea que el resto de la población comenzara a pensar cuando lo viera de día lo que él estaba haciendo y la oposición se levantara. Y una vez él tuvo la idea, la apreciación, la evaluación, entonces él se presentó con otros individuos a hacerle la explicación de su plan. Pero él dice que cuando él se levantó esa noche, él no le había hecho saber ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás. En otras palabras, a nadie más. Esto es clandestino, misión secreta. Y Nehemías evalúa la problemática. Él no tiene nada. Yo creo que esto no está ahí al azar cuando dice, no teníamos ni un animal, en otras palabras, ni burro, ni mulo, ni camello, ni caballo, que no fuera el que yo tenía. Eso es lo único que teníamos. Pero cuando Dios está de tu lado, tú lo tienes todo. Cuando tú no tienes a Dios, no importa el tamaño de tu armada, de tu ejército, de tus recursos, tú no tienes nada. Y esa es la gran diferencia. Nehemías ha llegado a Jerusalén confiando en su Dios y nada más. Un solo caballo, o camello, o burro, o mulo, solamente dice animal. Un solo animal fue suficiente. Tuvo la noche recorriendo la ciudad. Las murallas se estiman, quizá tenían 1,5 millas, 2,5 millas de largo, el perímetro. Entonces les dije, después de evaluar la situación, después de percatarse qué es lo que hay, entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, versículo 17, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Entre el 13 y el 16, tú lees el viaje que él hizo esa noche a lo largo de las murallas. En el 17, entonces, él presenta la mala situación en que estamos y lo hace de una manera realista. Es otra condición del líder. Él no abulta los hechos, él no los minimiza, él los presenta de una manera real. Esa combinación en Nehemías de realismo, oración, espera, confianza y acción en Dios fue sumamente poderosa. Y Nehemías tiene una apreciación realista de cuál es la situación, y entonces él viene a ese grupo de individuos, de oficiales, de líderes, de judíos, de sacerdotes, de nobles, le dice, venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén, para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios, me encanta esta expresión de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, la mano de mi Dios. Frecuentemente hablamos de la mano de Dios, pero esta gente hablaba de una manera tan íntima, tan personal, es como si Dios fuera de ellos solo. La mano de mi
Dios. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo. Y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. El líder de Dios infunde ánimo. Pero nota cómo él no lo hace y cómo él sí debe hacerlo. Él tiene que infundir ánimo, pero no basado en su experiencia, en sus dones, en sus talentos, en su preparación, en su fortaleza. Él tiene que infundir ánimo basado en otra cosa. Y lo que Nehemías hace aquí es infundirle ánimo, pero no, nota cómo. Primero le dice, reedifiquemos la muralla, venid, reedifiquemos. Y luego les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo. Él infunde ánimo, pero poniendo la confianza y queriendo que los seguidores pongan la confianza en la mano bondadosa de Dios y en nada más. No hay ninguna otra razón para tener confianza que no sea la mano de Dios, la mano soberana, orquestadora y bondadosa de nuestro Dios. Nehemías conoce eso. Le dice, y les conté también las palabras del rey para conmigo. Esta es la evidencia de que Dios ha sido bondadoso. El rey me dijo, el rey hizo, el rey envió, el rey me dio. Eso va haciendo que el pueblo vaya cobrando ánimo, fuerza, fortaleza. ¿Y cuándo se enteraron? Sanballat, aquí viene otra vez. Horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe, ahora hay otro más. Se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Y yo les respondí y les dije, el Dios del cielo nos dará éxito, por tanto nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén, ¿ok? Sanballat le salió su contrincante. Pero escucha, comenzó con Sanballat y Tobías. Ya se agregó Gesem, porque una de las cosas que ocurre es que la oposición es contagiosa. Y más adelante se van a agregar otros. Y lo que esta gente hace ahora, que ha comenzado a contagiarse y a juntarse, los opositores se juntan. Es que lo que comenzó con un disgusto, no me gusta, no estoy de acuerdo, ¿qué es lo que esta gente viene a hacer? Lo que comenzó con un disgusto ahora pasa a ser una burla. Una de las formas opositoras poderosas es la burla, el desprecio, y eso fue lo que ellos recibieron. Y no, el texto no nos dice cómo se burlaron, pero me imagino cómo pudiera ser. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que ustedes creen? Ustedes acaban de llegar, nosotros somos más. Mira esto. Sin ni siquiera más que un caballo. ¿Qué es lo que ustedes piensan hacer? ¡Ah! Con un caballo. ¡Ah! Mira el tamaño nuestro. Tú no tienes el don, no tienes el llamado, no tienes los dones, no tienes nada, no tienes madurez, no tienes experiencia. Y toda esa burla comienza a socavar tus bases, porque tú comienzas a creerte que realmente tú no tienes lo que antes creía que tenías. Pero más adelante va a ser una oposición abierta hasta el punto que pronto va a haber que edificar la muralla con una mano construyendo y la espada en la otra. ¿Te das cuenta hasta dónde llegó la practicalidad de este líder? Nehemías, el sacerdote no le lucía una espada en la mano, el gobernador puede. Él es un oficial del gobierno y Dios le ha dado la espada al Estado para que responda autoritativamente cuando sea necesario. Pero nota que más, que cuando Nehemías oyó los rumores, Nehemías no se amedrentó por los rumores. Y una de las cosas que sabemos de los líderes de Dios es que los verdaderos líderes no se amedrentan ante los rumores. El Dios del cielo nos dará éxito. No estoy contando contigo, Tobías, mucho menos con Sanballat. Estoy contando con Dios. Y quiero que sepas que quizás no tenemos más que un caballo, ahora quizás no tenemos nada más, ni espadas buenas tenemos, quizás las que tenemos están embotadas, pero no estamos contando con ellas, contamos con el Dios del cielo, Él nos dará el éxito. Los verdaderos líderes de Dios anticipan la oposición.
y enfrentan los conflictos con valor y determinación. Eso es exactamente lo que Nehemías hace. Por tanto, nosotros, sus siervos, el Dios del cielo nos dará el éxito, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. ¿Ok? Eso entre nosotros y nuestro Dios. Esta gente debió haber visto algo especial en Nehemías, que no se dejaba amedrentar. Nosotros nos levantaremos y edificaremos. Él no está tratando de pactar con ellos, él no está tratando de ganárselo, él no está tratando de establecer una alianza como trataron de hacer al principio con Zorobabel, cuando él llegó a ver si construimos las murallas juntos. Él está dejando saber desde el principio, esto entre nosotros y Dios, y aquí ustedes no tienen ni derecho, ni suerte, ni parte, ni memorial con nosotros. Para atrás. Eso es valor, eso es determinación. Nehemías sabía todo el tiempo que si esperas en Dios, si esperas en Dios, en cada instancia, en cada prueba, en cada situación, Dios nos dará los recursos, la fuerza, la sabiduría, la perseverancia, la gracia, la entereza, el ánimo, la dirección, la esperanza y la confianza. En cada situación, en cada prueba, en cada dificultad, en cada tormenta, en cada terremoto de nuestras fundaciones. Recuerda, Dios nos dará los recursos, la fuerza, la sabiduría, la perseverancia, la gracia, la entereza, el ánimo, la esperanza, la dirección y la confianza. Escúchame, Ivy. En cada prueba, su presencia será suficiente. Y habrá múltiples de esas pruebas de este lado de la gloria. De diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes colores. Unas envueltas en papeles de regalo, otras sin envoltura. Otras vendrán con tu nombre escrito, a Miguel Núñez, otra a quien pueda interesar, otras al residente de la casa, de la dirección. Pero en cada una de esas pruebas, que no te quepa la menor duda, Ivy, Dios se levantará por su pueblo. Dios peleará por su pueblo. Él compró su iglesia. Él derramó sangre por ella. Y Él tiene el cielo y la tierra, el poder del cielo y la tierra, invertido en hacer que su iglesia salga victoriosa, porque las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia del Dios de lo alto. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.